Canelo Herrera había construido su fortuna sobre 4 pilares en trabajo duro, decisiones inteligentes, un poco de suerte, y sus caballos. A los 55 años, era dueño de uno de los ranchos más prósperos de la región, con miles de hectáreas de pastos verdes y establos que albergaban algunos de los mejores caballos de carreras del país. Su nombre era respetado y temido en igual medida en todos los hipódromos, desde la capital hasta la frontera. Los establos de Canelo eran una maravilla de la ingeniería moderna y la tradición ecuestre, construidos con madera de roble importada y equipados con la última tecnología en cuidado equino. Albergaban 20 de los caballos más finos que el dinero podía comprar. Su semental estrella Emperador había ganado más de 30 carreras en circuitos profesionales y había generado una fortuna en premios y derechos de reproducción. Pero para Canelo, los caballos no eran solo un negocio. Eran su paixão, su orgullo y, en muchas maneras, su identidad. Canelo había crecido pobre, hijo de un vaquero que trabajaba para otros rancheros ricos. Había aprendido a montar antes de caminar bien. Había mucado establos y domado potros salvajes por centavos al día, pero tenía ojo para los caballos y una determinación férrea que eventualmente lo llevó a comprar su primer semental con ahorros de 10 años. Ese caballo, un animal de linaje cuestionable pero corazón grande, se convirtió en la base de su imperio equino. Sin embargo, el éxito había endurecido algunos aspectos del carácter de Canelo. Aunque era justo con sus empleados y generoso con su comunidad, había desarrollado una arrogancia particular cuando se trataba de caballos. Creía firmemente que la calidad costaba dinero y que los caballos baratos simplemente no podían competir con animales de sangre pura y entrenamiento profesional. Esta creencia no era completamente incorrecta, pero había creado en él una cierta ceguera hacia el valor que podía encontrarse en lugares inesperados. A 30 kilómetros del rancho de Canelo, en una propiedad que consistía en apenas 20 hectáreas de tierra seca y rocosa, vivía Esteban Morales con su esposa Carmen y sus 3 hijos. Esteban tenía 42 años, pero las preocupaciones constantes sobre dinero y el trabajo físico brutal habían grabado líneas profundas alrededor de sus ojos y habían blanqueado prematuramente su cabello negro. En el rancho de Esteban era todo lo opuesto al de Canelo. Los establos eran estructuras básicas de madera corrugada que él mismo había construido con materiales reciclados y mucha ingeniosidad. Sus 5 caballos eran animales de trabajo, comprados no por su pedigrí, sino por su resistencia y su disposición para trabajar. La mayoría habían sido rescatados de situaciones difíciles o comprados a precios de liquidación, cuando otros rancheros necesitaban dinero rápido. Pero entre estos caballos humildes había uno especial. Rayo era un caballo castrado de 15 años, de color café, con marcas blancas irregulares, que Esteban había comprado por casi nada cuando el animal tenía solo 3 años. El dueño anterior había dicho que el caballo tenía demasiado espíritu y era incontrolable. Para Esteban, esas habían sonado como cualidades positivas. Rayo había resultado ser exactamente lo que Esteban había esperado: un caballo con coraje, inteligencia y una lealtad feroz hacia su dueño. No tenía el físico elegante de un pura sangre, pero tenía algo más valioso: un corazón. Durante 12 años, Rayo había sido el compañero constante de Esteban, ayudándolo a arrear ganado, a atravesar terrenos difíciles y a completar el trabajo duro que mantenía a flote su pequeño rancho. La relación entre Esteban y Rayo era más profunda que la típica entre un hombre y su caballo de trabajo. Esteban le hablaba al animal como si fuera un hermano, compartía sus preocupaciones y sus esperanzas durante las largas jornadas en el campo. Rayo parecía entender no solo las órdenes verbales, sino también los estados de ánimo de su jinete, respondiendo con una sensibilidad que rayaba en lo telepático. Los viernes por la mañana, Esteban hacía el viaje al pueblo para venderlos pocos productos que su rancho generaba: huevos frescos, verduras de su pequeño huerto y ocasionalmente una res o un cerdo cuando necesitaba dinero extra urgentemente. Montaba a Rayo para estos viajes, no porque no tuviera un camión viejo, sino porque el camión consumía gasolina que no podía permitirse desperdiciar en viajes innecesarios. Este viernes particular había comenzado como cualquier otro en Esteban. Había cargado las alforjas de Rayo con 3 docenas de huevos cuidadosamente envueltos y un saco de calabazas que Carmen había seleccionado de su huerto. El viaje al pueblo tomaba 1 hora a caballo, por el camino serpenteante que evitaba las propiedades privadas más grandes, incluyendo el rancho de Canelo, El mercado del pueblo era un lugar bullicioso donde los pequeños productores como Esteban vendían directamente a los consumidores locales. No era particularmente lucrativo, pero proporcionaba el pequeño flujo de efectivo que mantenía a la familia Morales a flote semana tras semana. Esteban había establecido relaciones con clientes regulares que apreciaban la calidad de sus productos y su honestidad en los negocios, mientras Esteban vendía sus calabazas a doña Mercedes. Una de sus clientas más fieles escuchó una conversación
en el puesto vecino que hizo que se le erizaran los pelos de la nuca. 3 hombres claramente empleados de algún rancho grande por sus sombreros caros y sus botas de cuero fino. Estaban discutiendo caballos con el aire de superioridad que Esteban había llegado a despreciar. «Ese caballo que está allá», dijo uno de ellos, señalando hacia donde Rayo estaba atado, «es exactamente el tipo de animal que da mala fama a los caballos mexicanos. Sin linaje, sin forma, probablemente ni siquiera puede mantener un galope decente». Los otros se rieron, y el segundo hombre añadió: «Don Canelo siempre dice que no se puede hacer un caballo de carreras con material inferior is animal. Es la prueba perfecta». Esteban sintió que su cara se ponía caliente. Rayo no era solo su caballo, era su compañero, su herramienta de trabajo, y en muchas maneras, un miembro de su familia. Escuchar a estos extraños burlarse del animal que había sido tan leal y trabajador durante tantos años, despertó una ira que raramente sentía. «Disculpen», dijo Esteban, acercándose a los 3 hombres. Su voz era controlada, pero había una tensión evidente en ella. «¿Están hablando de mi caballo?». Los 3 hombres lo miraron con una mezcla de sorpresa y diversión, apenas disimulada. El que había hablado primero, un hombre alto con bigote cuidadosamente recortado, sonrió de una manera que no llegaba a sus ojos. «No es nada personal, amigo. Solo estábamos observando las diferencias entre un caballo de trabajo y un caballo de verdad». «Un caballo de verdad», repitió Esteban lentamente. «¿Y qué hace que un caballo sea de verdad?». «Bueno», dijo el segundo hombre, claramente disfrutando la oportunidad de mostrar su conocimiento, sangre pura, entrenamiento profesional, velocidad comprobada. «Su caballo allí está bien para cargar sacos de maíz, pero no podría competir ni con el peor caballo de Don Canelo en una carrera real». La multitud alrededor del mercado había comenzado a notar la conversación. Las voces se habían alzado lo suficiente para atraer la atención, y la tensión en el aire era palpable. Esteban miró hacia Rayo, que estaba parado pacientemente, donde lo había dejado, completamente ajeno al hecho de que estaba siendo el tema de discusión. «Rayo ha corrido contra muchos caballos en su vida», dijo Esteban finalmente, «y ha ganado más veces de las que ha perdido». Los 3 hombres intercambiaron miradas que claramente decían que encontraban esta afirmación ridícula. «¿Carreras de pueblo?», preguntó el primer hombre con condescendencia. «Eso no es lo mismo que una carrera real». «Una carrera es una carrera», respondió Esteban, sintiendo que su paciencia se agotaba. «Y un buen jinete puede sacar lo mejor de cualquier caballo, sin importar cuánto costó». «Eso suena como la conversación de alguien que nunca ha visto un caballo realmente bueno», dijo el tercer hombre, que hasta ahora había permanecido callado. «Don Canelo tiene caballos que valen más que su rancho completo, y hay una buena razón para eso». La mención del nombre de Canelo cambió la dinámica de toda la conversación. Esteban conocía la reputación del hombre, por supuesto. Todo el mundo en la región había escuchado sobre sus caballos ganadores y su éxito en las carreras profesionales. Pero escuchar su nombre usado como un arma para menospreciar a Rayo fue la gota que derramó el vaso. «Si Don Canelo está tan seguro de que sus caballos son superiores», dijo Esteban, su voz ahora clara y fuerte para que todos pudieran escuchar, «tal vez debería probarlo». Un silencio completo cayó sobre la sección del mercado donde estaban. Parados los 3 empleados de Canelo se miraron entre ellos, claramente no esperando que la conversación tomara este giro. Varios de los vendedores y compradores habían dejado de hacer sus transacciones para escuchar lo que se había convertido en una confrontación pública. «¿Estás desafiando a Don Canelo?», preguntó el primer hombre, su voz llena de incredulidad. «Estoy diciendo que si él cree que sus caballos son tan superiores, debería estar dispuesto a probarlo contra cualquier caballo, incluyendo el mío». La audacia de la declaración dejó a todos momentáneamente sin palabras. Un ranchero pobre, montando un caballo de 15 años sin pedigree, estaba esencialmente retando al criador de caballos más exitoso de la región. Era David G. contra Goliachi, pero sin la onda. Uno de los empleados, el más joven de los 3, sacó su teléfono celular. «Tengo que llamar a Don Canelo», dijo. «Él va a querer escuchar esto personalmente». Mientras esperaban la respuesta, una multitud comenzó a formarse alrededor de ellos. Las noticias de un posible desafío entre Esteban Morales y Canelo Herrera se extendían por el mercado como fuego en pasto seco. Algunos espectadores parecían emocionados por la perspectiva del drama, otros parecían preocupados por Esteban, y algunos claramente pensaban que se había vuelto loco. Carmen González, una amiga de la familia Morales, se acercó a Esteban y le susurró urgentemente en Esteban: «¿Qué estás haciendo? Canelo Herrera te va a humillar». «Tal vez», respondió Esteban tranquilamente, «pero Rayo merece la oportunidad de mostrar de qué está hecho». 15 minutos después, una camioneta pick-up negra y reluciente se detuvo en el borde del mercado. Canelo Herrera bajó del vehículo.
con la confianza de un hombre acostumbrado a ser la persona más importante en cualquier habitación. Vestía jeans oscuros perfectamente planchados, una camisa western de calidad obviamente cara, y botas de cuero que probablemente costaban más de lo que Esteban ganaba en un mes. Canelo no era particularmente alto, pero tenía una presencia que llenaba el espacio a su alrededor. Su cabello gris estaba perfectamente peinado, su bigote meticulosamente recortado, y sus ojos azules tenían la dureza de alguien que había luchado por todo lo que tenía y no estaba dispuesto a dárselo a nadie. Fácilmente en la multitud se apartó automáticamente para permitirle paso. Canelo caminó directamente hacia donde Esteban estaba parado, sus ojos evaluando tanto al hombre como al caballo que estaba siendo el centro de toda la controversia. «Así que tú eres el hombre que piensa que su caballo puede competir con los míos», dijo Canelo sin preámbulos. Su voz era grave y controlada, pero había una corriente subyacente que sugería que estaba más intrigado que molesto. «Soy Esteban Morales», respondió Esteban, extendiendo su mano. «Y sí, creo que mi caballo merece respeto, sin importar lo que haya costado». Canelo estrechó la mano ofrecida, su apretón firme, pero no agresivo. Sus ojos se movieron para estudiar a Rayo, tomando nota de cada detalle, la postura del animal, la condición de su pelaje, la forma de sus patas, la alerta en sus ojos. Era una evaluación profesional realizada por alguien que había estado juzgando caballos durante décadas. «Es un buen caballo de trabajo», dijo finalmente. «Puedo ver que lo cuidas bien, pero ¿realmente crees que puede competir en una carrera real? Solo hay una manera de saberlo», respondió Esteban. Canelo se quedó pensativo durante un largo momento. La multitud esperaba en silencio, sintiendo que estaban presenciando algo significativo. Finalmente, una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Canelo. «Está bien», dijo en una carrera. 2 kilómetros, terreno abierto, el próximo sábado. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?» «Completamente seguro», respondió Esteban sin vacilar. Canelo asintió con respeto. «Entonces es un trato». Sape dirigió a la multitud. «Que todos sean testigos. Una carrera justa, con reglas justas, que gane el mejor caballo». Mientras Canelo regresaba a su camioneta, Esteban se quedó parado junto a Rayo, acariciando el cuello del animal. De repente, la magnitud de lo que había hecho comenzó a hundirse. Había desafiado al mejor criador de caballos de la región a una carrera pública. Su orgullo había hablado más fuerte que su sentido común, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias. Pero cuando miró los ojos de Rayo, vio la misma determinación tranquila que había visto durante 12 años. De trabajo juntos, si iban a ser humillados, al menos sería dando todo lo que tenían. La noticia del desafío se extendió por toda la región como un incendio forestal. Para el lunes por la mañana, no había una sola persona en 50 kilómetros que no hubiera escuchado sobre la carrera programada entre Canelo Herrera y Esteban Morales. Las reacciones variaban desde incredulidad hasta excitación, pero nadie era indiferente en el rancho de Canelo. La noticia fue recibida con una mezcla de diversión y profesionalismo. Sus empleados encontraban la situación divertida. La idea de que un caballo de 15 años pudiera competir contra Emperador parecía absurda, pero Canelo mismo tomó el desafío con la seriedad que merecía cualquier competencia. «Un desafío es un desafío», le dijo a su capataz, Miguel Santos, mientras observaban a Emperador Gallagher por el paddock de entrenamiento. «No importa si es contra el mejor caballo del mundo o el peor. Cuando acepto una carrera, me preparo para ganar». Miguel había trabajado para Canelo durante 15 años y conocía tanto los caballos como el carácter de su jefe. «¿Qué caballo vas a usar?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Emperador, por supuesto. Es mi mejor corredor de distancia media. 2 kilómetros son perfectos para él». Emperador era verdaderamente un espécimen magnífico, un pura sangre de 6 años, con líneas de sangre que se remontaban a algunos de los mejores corredores en la historia de las carreras mexicanas. Era alto, elegante y poderoso, con músculos que ondulaban bajo su pelaje negro brillante. Había sido entrenado desde potrillo por profesionales, alimentado con la mejor comida disponible y cuidado como la inversión valiosa que eran durante toda esa semana. Canelo intensificó el entrenamiento de Emperador, carreras de resistencia por las mañanas, trabajo de velocidad por las tardes y sesiones de acondicionamiento diseñadas para asegurar que el caballo estuviera en pic físico. El veterinario del rancho examinó al animal diariamente, monitoreando todo desde su ritmo cardíaco hasta la condición de sus cascos. «Emperador nunca ha estado en mejor forma», reportó el veterinario después del examen del jueves. «Está listo para correr la carrera de su vida». Pero a pesar de toda la preparación profesional, Canelo encontraba su mente regresando constantemente a la imagen de Esteban Morales, parado junto a su caballo, viejo en el mercado. Había algo en la manera en que el hombre había defendido su animal que había tocado una cuerda en el corazón de Canelo. Le recordaba a sí mismo cuando era más joven, cuando no tenía nada,
excepto determinación y amor por los caballos. Mientras tanto, en el pequeño rancho de los Morales, las preparaciones eran considerablemente más modestas, pero no menos intensas. Esteban había tomado la semana libre de su trabajo regular para dedicarse completamente a preparar a Rayo para la carrera. De su vida, Carmen había estado preocupada desde el momento en que Esteban llegó a casa el viernes y le contó lo que había pasado. Esteban, ¿en qué estabas pensando?, le había preguntado. Canelo Herrera tiene caballos que valen más que nuestra casa. ¿Cómo puede Rayo competir contra eso? No lo sé, había admitido Esteban honestamente. Pero tenía que hacerlo. Esos hombres estaban hablando de Rayo como si fuera basura, y no pude soportarlo. Sus hijos habían reaccionado de manera diferente. Los dos mayores, de 12 y 10 años, estaban emocionados por la perspectiva de que su padre compitiera contra el famoso Canelo Herrera. La más pequeña, de 7 hijos, simplemente estaba preocupada de que algo malo le pasara a Rayo, a quien amaba como a una mascota gigante. «Papá», le había preguntado la niña, «¿va a lastimarle a Rayo si pierde?» «No, mi amor», había respondido Esteban, levantando a su hija. «Rayo va a estar bien sin importar lo que pase. Solo vamos a correr lo mejor que podamos». La preparación de Rayo para la carrera no involucró veterinarios caros ni suplementos nutricionales especializados. En lugar de eso, Esteban se basó en 12 años de conocimiento íntimo del animal. Sabía exactamente cuánto ejercicio podía manejar Rayo sin fatigarse. Conocía sus comidas favoritas y entendía los pequeños signos que indicaban cómo se sentía el caballo en cualquier día dado en cada mañana. Esteban montaba a Rayo para recorridos largos y constantes por las colinas rocosas alrededor de su propiedad. No eran las pistas de entrenamiento perfectamente mantenidas del rancho de Canelo, pero proporcionaban un acondicionamiento real que fortalecía tanto los músculos como los pulmones del caballo. Las tardes las dedicaban a trabajo de velocidad. En el único trecho recto de terreno plano que tenía disponible, un campo de alfalfa de 200 metros que había dejado sin plantar por una temporada. «Rayo, mi amigo», le decía Esteban cada noche mientras cepillaba el pelaje del animal, «sé que no eres el más rápido ni el más bonito, pero tienes algo que no se puede comprar en corazón, y eso va a tener que ser suficiente». Rayo, para entender la importancia de lo que estaba viniendo. Su comportamiento durante esa semana fue diferente, más alerta, más concentrado, como si supiera que se estaba preparando para algo especial. Cuando Esteban lo montaba para los entrenamientos, el caballo se movía con una energía que no había mostrado en años a la noticia de la carrera. Había llegado también a los medios locales. Un reportero del periódico regional llegó el miércoles para hacer un artículo sobre la carrera más desigual del año. Esteban había accedido a la entrevista con reluctancia, pero había encontrado al reportero respetuoso e interesado, genuinamente en la historia detrás del desafío. «¿Por qué cree que puede ganar?», había preguntado el reportero. Esteban había considerado cuidadosamente su respuesta. «No sé si podemos ganar», había dicho finalmente, pero sé que Rayo va a dar todo lo que tiene, y a veces eso es suficiente para sorprender a la gente». El artículo que apareció el viernes tenía el titular «David versus Goliat en el mundo equino». Era un retrato comprensivo tanto de Esteban como de su situación, pero también reconocía realísticamente las probabilidades que enfrentaba. Las fotos mostraban el contraste stark entre los dos ranchos en las instalaciones impecables de Canelo versus las estructuras modestas pero bien mantenidas de Esteban. Para el viernes por la noche, las apuestas habían comenzado informalmente en cantinas y tiendas en todos los pueblos de la región. Las probabilidades favorecían abrumadoramente a Canelo. Algunos apostadores daban odds de 20-1 en favor de pero había un número sorprendente de personas dispuestas a apostar pequeñas cantidades en Esteban y Rayo, más por simpatía y esperanza que por cualquier análisis racional de las probabilidades. «La gente ama una historia del underdog», observó doña Mercedes cuando Esteban pasó por el mercado el viernes para recoger algunas provisiones. «Todos están hablando de ti y Rayo, independientemente de lo que pase mañana, ya has ganado algo». «¿Che? ¿He ganado?», preguntó Esteban. «Respeto», respondió ella simplemente. «Respeto por tener el coraje de defender lo que amas». El sábado amaneció claro y fresco, perfecto para una carrera. Esteban se levantó antes del alba, como había hecho toda su vida, pero este día se sentía diferente. Había una electricidad en el aire, una sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Preparó el desayuno favorito de Rayo, avena mezclada con zanahorias y una manzana, y observó cuidadosamente mientras el animal comía. El apetito de Rayo era bueno, sus ojos estaban alerta, y su postura sugería que se sentía fuerte y listo. Todos los signos eran positivos. Carmen había estado despierta igual de temprano, preparando un desayuno especial para su esposo. Onque seguía preocupada por toda la situación. Había decidido apoyar completamente a Esteban en esta aventura loca. «Come bien», le dijo mientras le servía huevos, frijoles y tortillas caseras. «Vas a necesitar
tu fuerza. Los niños estaban demasiado emocionados para comer mucho. Habían invitado a varios de sus amigos para que vinieran a ver la carrera, y la casa estaba llena de anticipación nerviosa. Incluso Carmen, a pesar de sus preocupaciones, no podía esconder completamente su orgullo por el coraje de su esposo. Papá, dijo su hijo mayor, ¿estás nervioso? Esteban consideró la pregunta honestamente. Un poco, admitió. Pero más que nada, estoy emocionado. No todos los días tienes la oportunidad de probar de qué estás hecho realmente. Mientras tanto, en el rancho de Canelo, las preparaciones seguían su curso con precisión militar. Emperador había sido examinado una vez más por el veterinario, quien había declarado al animal en perfecta condición. El caballo había sido bañado hasta que su pelaje negro brillaba como obsidiana. Su crin había sido trenzada expertamente, y incluso sus cascos habían sido pulidos. Canelo mismo se había levantado temprano, no por nervios sino por hábito. Había corrido cientos de carreras en su vida, desde competencias locales cuando era joven, hasta eventos de alto nivel en hipódromos famosos. Esta carrera contra Esteban Morales debería haber sido solo otra victoria rutinaria, pero algo sabrá. Toda la situación lo mantenía más alerta de lo usual. Miguel le dijo a su capataz mientras observaban a Emperador en su paddock: ¿Alguna vez te has preguntado si nos hemos vuelto demasiado cómodos con la victoria? Miguel lo miró con sorpresa. En todos sus años trabajando para Canelo nunca había escuchado a su jefe expresar dudas sobre sus habilidades o las de sus caballos. ¿Qué quieres decir? Este hombre, Esteban, está arriesgando todo por su caballo. Su reputación, su orgullo, probablemente los ahorros de su familia en apuestas perdedoras. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros arriesgamos algo real? Era una pregunta profunda que Miguel no estaba preparado para responder. La verdad era que el éxito de Canelo había llegado a ser tan consistente que las carreras se habían vuelto casi rutinarias. Había dinero en juego, por supuesto, pero no había hambre, no había desesperación. No había nada de la pasión cruda que había impulsado a Canelo en sus primeros días. El lugar elegido para la carrera era un valle largo y relativamente plano a medio camino entre los dos ranchos. Era terreno neutral, accesible para los espectadores, y proporcionaba una pista natural de aproximadamente 2 kilómetros en línea recta. Para las 10 de la mañana ya había más de 200 personas congregadas, llegando en pickups, en automóviles familiares, algunos incluso a caballo. La multitud era ecléctica, en rancheros locales que conocían tanto a Canelo como a Esteban, familias que habían venido para el espectáculo, apostadores serios que habían manejado desde pueblos distantes, e incluso algunos turistas que habían escuchado sobre el evento y no querían perdérselo. Había vendedores ambulantes vendiendo tacos y refrescos, niños corriendo entre los adultos, y un ambiente casi festivo a pesar de la tensión subyacente. Esteban llegó 15 minutos antes de la hora acordada, montando a Rayo y seguido por Carmen y sus hijos en su camioneta vieja. En contraste con las multitudes y la excitación, él se veía calmado y centrado. Había vestido su ropa de domingo, jeans limpios, una camisa western que Carmen había planchado cuidadosamente esa mañana, y sus botas de trabajo más nuevas. En Rayo también se veía bien, aunque la diferencia entre él y los caballos finos que la gente estaba acostumbrada a ver en estas situaciones era obvia. Su pelaje café y blanco estaba limpio y cepillado, pero no tenía el brillo profesional de un animal de show. Su equipo era funcional pero básico. Una silla de montar de cuero que había visto años de uso duro. Una brida simple sin adornos decorativos, pero lo que Rayo tenía en abundancia era el caballo se movía con la confianza de un animal que conocía su trabajo y confiaba completamente en su jinete. Sus ojos estaban alertos pero calmados. Sus orejas se movían constantemente captando todos los sonidos a su alrededor, y su postura sugería que estaba listo para lo que viniera. Canelo llegó exactamente a tiempo, manejando personalmente un tráiler de caballos, que era una obra de arte en sí mismo. Cuando bajó la rampa trasera y Emperador emergió, un murmullo apreciativo corrió por la multitud. El contraste con Rayo era stark y dramático. Emperador era simplemente magnífico. Su pelaje negro brillaba bajo el sol de la mañana como metal líquido. Cada músculo estaba perfectamente definido. Cada línea de su cuerpo hablaba de velocidad y poder. Su equipo era tan fino como el animal mismo. Una silla de montar hecha a mano que había costado más que el ingreso anual de muchas familias. Una brida de cuero ornamentada con herrajes de plata. Cuando Canelo montó, la transformación fue completa. Jinete y caballo se movían como una sola entidad, cada pequeño movimiento sincronizado perfectamente. Era el producto de años de entrenamiento profesional, miles de horas de práctica y una inversión financiera que la mayoría de la gente no podía ni imaginar. Los dos competidores se acercaron a la línea de partida que había sido marcada con estacas y una cuerda. El contraste entre ellos era tan dramático que parecía casi cómico. El millonario en su semental pura sangre versus el ranchero pobre en su caballo de trabajo de 15 años. Empero,
Cuando los dos hombres se miraron a los ojos, no había nada cómico en la intensidad que pasó entre ellos. Era el reconocimiento mutuo de dos personas que entendían completamente lo que estaba en juego, no solo una carrera, sino el orgullo, el honor y el amor por sus animales. «Que gane el mejor caballo», dijo Canelo, extendiendo su mano. «Que gane el mejor caballo», acordó Esteban, estrechando la mano ofrecida a don Alberto Vázquez. El alcalde del pueblo más cercano había sido elegido como juez oficial de la carrera. Era un hombre respetado por su fairness y su conocimiento de caballos, y tanto Canelo como Esteban habían estado de acuerdo con su selección. «Señores», anunció don Alberto a la multitud, «las reglas son simples. Una carrera en línea recta de 2 kilómetros hasta la bandera roja que pueden ver en la distancia. Primer caballo que cruce la línea es el ganador. ¿Están listos los competidores?» Ambos jinetes asintieron. Esteban acarició el cuello de Rayo y le susurró palabras de ánimo que solo el caballo podía escuchar. Canelo ajustó sus riendas y sintió la energía contenida de Emperador debajo de él. «A sus marcas», gritó don Alberto. Los dos caballos se alinearon en la línea de partida. La multitud se había quedado completamente silenciosa, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. «Listo». Esteban sintió que Rayo se tensaba ligeramente debajo de él, cada músculo del caballo preparándose para la explosión de actividad que estaba por venir. Al lado de ellos, Emperador se veía como un resorte comprimido, listo para ser liberado. Ya, Emperor salió de la línea como una bala, sus poderosas patas traseras impulsándolo hacia adelante, con una aceleración que era simplemente impresionante. En segundos, había tomado una ventaja de 2 longitudes sobre Rayo, y la ventaja seguía creciendo en Rayo. Había comenzado bien para un caballo de su edad y conditioning, pero era evidente desde los primeros metros que estaba compitiendo contra un animal, que estaba en una clase completamente diferente. Su galope era fuerte y constante, pero carecía de la explosividad pura que Emperador mostraba con cada zancada para los primeros 500 metros. Emperador había extendido su ventaja a 5 longitudes. Canelo, montando con la eficiencia, sin esfuerzo que venía de décadas de experiencia, apenas necesitaba tocar a su caballo con el látigo. Emperador estaba corriendo dentro de sí mismo, poderoso pero controlado, claramente capaz de mucho más velocidad si fuera necesario detrás de ellos. Esteban estaba pidiendo todo lo que Rayo tenía para dar. El caballo más viejo estaba dando una actuación valiente, su galope nunca flaqueando a pesar de la desventaja obvia. Pero las leyes de la física y la genética no podían ser negadas por la fuerza de voluntad sola. La multitud había comenzado a gritar y animar, pero era claro que la mayoría esperaba que la carrera fuera decidida pronto. Algunos espectadores ya comenzaban a caminar hacia sus vehículos, asumiendo que habían visto todo lo que había que ver, pero conforme la carrera llegaba a su punto medio, algo interesante comenzó a suceder. Emperador, a pesar de su ventaja comandante, comenzó a mostrar los primeros signos de que la carrera lo estaba afectando. Su galope seguía siendo poderoso, pero había perdido algo de la eficiencia sin esfuerzo que había mostrado en los primeros metros. Rayo, por otro lado, había encontrado su ritmo durante 12 años de trabajo en las colinas rocosas alrededor del rancho de Esteban. Había desarrollado exactamente el tipo de resistencia que se necesitaba para una carrera larga. Su galope no era espectacular, pero era consistente, eficiente y sostenible. Para los 1000 metros, la ventaja de Emperador había dejado de crecer. Seguía adelante por 4 longitudes, pero ya no estaba extendiendo su lead con cada zancada. Canelo, experimentado en cientos de carreras, notó el cambio inmediatamente. Tocó ligeramente a Emperador con el látigo pidiendo más velocidad. Emperador respondió como el profesional que era, acelerando ligeramente y extendiendo su ventaja. Otra vez. Pero Canelo podía sentir que su caballo estaba usando reservas ahora, corriendo en territorio que no podría mantener por mucho tiempo en Esteban. Mientras tanto, podía sentir que Rayo estaba encontrando una segunda marcha. El caballo había dejado atrás cualquier nerviosismo inicial y ahora estaba corriendo con la determinación focused que Esteban conocía tan bien de sus días de trabajo. «Vamos, mi amigo», murmuró Esteban, «muéstrales de qué estamos hechos». Conforme pasaron la marca de los 1500 metros, algo dramático comenzó a suceder. La ventaja de Emperador, que había parecido insuperable solo minutos antes, comenzó a reducirse visiblemente. 4 longitudes se convirtieron en 3, luego en 2,5 a la multitud, que había estado conversando casualmente esperando el final inevitable. De repente se quedó silenciosa otra vez. Luego alguien gritó, «Rayo está cerrando la brecha», y la excitación explotó como un volcán. Canelo sintió el cambio inmediatamente. Emperador estaba comenzando a labrar. Su respiración se estaba volviendo más laboriosa, y su galope estaba perdiendo algo de su fluidez anterior. El caballo seguía dando todo lo que tenía, pero la combinación de su intensidad inicial y la distancia de la carrera
estaba cobrando su precio con 400 metros restantes. La ventaja de Emperador se había reducido a 2 longitudes. Rayo estaba corriendo la carrera de su vida, su galope tan fuerte y determinado como Esteban lo había visto. Jamás. El caballo de 15 años estaba encontrando reservas de energía y determinación que incluso Esteban no sabía que existían. «Vamos, Rayo», gritaba alguien en la multitud. «Puedes hacerlo». La gritería se había vuelto ensordecedora. Personas que habían venido esperando ver una victoria fácil de Canelo, ahora estaban presenciando una de las carreras más emocionantes que habían visto jamás. La historia del underdog estaba desarrollándose frente a sus ojos, con 300 metros por recorrer. La ventaja de Emperador era de solo 1 longitud y media. Canelo ahora estaba usando el látigo seriamente, pidiendo todo lo que su magnífico caballo podía. Emperador respondió con coraje, encontrando otra marcha y manteniendo su ventaja por el momento, pero Rayo no se iba a rendir. El caballo viejo estaba corriendo con un corazón que no podía ser medido en términos de dinero o pedigree. Cada zancada lo acercaba más a Emperador. Cada segundo que pasaba hacía la carrera más cerrada en 200 metros, 1 longitud en 150 metros, 3/4 de longitud. La multitud estaba completamente loca ahora. Personas que nunca habían visto a Esteban o a Rayo antes estaban gritando sus nombres como si fueran sus héroes de toda la vida. La emoción pura del momento había infectado a todos los presentes, con 100 metros por recorrer. Rayo había cerrado la brecha a media longitud. Emperador estaba dando absolutamente todo lo que tenía, pero sus reservas se estaban agotando rápidamente. Su galope, aunque seguía siendo poderoso, había perdido la elegancia effortless de los primeros metros de la carrera en Esteban. Podía sentir que Rayo tenía más que dar. «Ahora, mi amigo», susurró. «Ahora», como si hubiera entendido perfectamente. Rayo encontró una última reserva de velocidad. Sus patas se movieron más rápido, su galope se extendió y comenzó a cerrar los últimos metros que los separaban. De Emperador en 50 metros, 1/4 de longitud en 25 metros. Cabeza a cabeza la línea de meta se acercaba rápidamente, marcada por la bandera roja que ahora se veía enorme en la visión de ambos jinetes. Emperador y Rayo corrían casi exactamente parejos, 2 caballos dando absolutamente todo lo que tenían en el momento más importante de sus vidas. 15 metros. Rayo había tomado la ventaja por una nariz en 10 metros. Emperador encontró una última explosión de velocidad y empató otra vez en 5 metros. Los 2 caballos cruzaron la línea de meta en lo que parecía ser un empate perfecto. La multitud explotó en gritos y aplausos, pero había confusión sobre quién había ganado. Realmente, Don Alberto corrió hacia la línea de meta, tratando de determinar qué caballo había cruzado primero. Otros jueces improvisados gritaban sus opiniones, pero era imposible estar seguro sin una foto de llegada profesional en tanto. Canelo como Esteban habían reducido la velocidad de sus caballos después de la línea de meta, ambos jadeando pesadamente. Después del esfuerzo extraordinario, los 2 hombres se miraron con una mezcla de agotamiento, respeto y incredulidad por lo que acababan de experimentar después de varios minutos de discusión entre los jueces improvisados. Don Alberto se acercó a los 2 competidores. «Señores», dijo después de consultar con varios observadores en la línea de meta, «hemos determinado que Emperador cruzó primero por aproximadamente la longitud de una cabeza». Un rugido se alzó de parte de la multitud, aquellos que habían apostado por Canelo celebrando su victoria, pero inmediatamente fueron silenciados por aplausos aún más fuertes de las personas que querían reconocer la actuación extraordinaria de Rayo en Canelo. Desmontó de Emperador, sus piernas ligeramente inestables después de la intensidad de la carrera. Se acercó a donde Esteban estaba acariciando el cuello de Rayo, hablando suavemente al animal que había corrido el corazón fuera de su pecho. «Esteban», dijo Canelo. Su voz llena de emoción genuina. Esteban levantó la vista, esperando ver triunfo o tal vez condescendencia en los ojos del ganador. En lugar de eso, vio algo que no había esperado, respeto profundo y, sorprendentemente, lágrimas. «Tu caballo», comenzó Canelo, luego se detuvo, luchando por encontrar las palabras correctas. «Tu caballo me enseñó algo hoy que había olvidado». «¿Qué?», preguntó Esteban suavemente. «Me enseñó qué significa realmente correr con él». Corazón sin otra palabra. Canelo extendió sus brazos y abrazó a Esteban firmemente. No era el abrazo educado de 2 competidores después de un evento deportivo. Era el abrazo de un hombre que había redescubierto algo importante sobre sí mismo y quería agradecer a la persona que se lo había mostrado a la multitud, que había estado gritando y celebrando. De repente se quedó silenciosa al presenciar este momento íntimo entre los 2 hombres. Había algo en la escena. El milonerio, abrazando al ranchero pobre después de una carrera que había tocado algo profundo en ambos, que trascendía el deporte y se convertía en algo más humano y universal, cuando finalmente se separaron. Canelo se dirigió a Rayo. En el caballo viejo estaba sudando y jadeando, pero sus ojos seguían alerta y orgullosos.
Canelo extendió su mano y acarició suavemente el cuello del animal. «Eres un campeón», le dijo al caballo. «Un verdadero campeón». Luego se dirigió a la multitud, su voz lo suficientemente fuerte para que todos pudieran escuchar. «Sí, emperador, ganó la carrera hoy, pero todos nosotros ganamos algo más importante. Fuimos recordados de que la grandeza no siempre viene con un certificado de pedigrí o una etiqueta de precio alta. A veces viene del corazón, de la determinación y del amor entre un hombre y su caballo». Los aplausos que siguieron duraron varios minutos. Era más que apreciación por una buena carrera. Era reconocimiento de una lección sobre valores, coraje y la importancia de nunca subestimar el poder del espíritu humano, o equinon, en los días que siguieron. La historia de la carrera se extendió mucho más allá de la región local. Los medios deportivos cubrieron el evento no tanto por los aspectos técnicos de la carrera, sino por la historia humana detrás de ella. Las fotos del abrazo entre Canelo y Esteban aparecieron en periódicos por todo el país. Pero más importante que la cobertura mediática fue el impacto que la carrera tuvo en las dos familias involucradas. Canelo, inspirado por la dedicación de Esteban hacia Rayo, comenzó un programa en su rancho para rescatar y entrenar caballos mayores que otros consideraban terminados. Estableció un fondo para ayudar a pequeños rancheros a mejorar el cuidado de sus animales, sin importar el valor monetario de esos animales. Esteban, por su parte, descubrió que su valiente stand había ganado no solo respeto sino también oportunidades. Varios rancheros más prósperos le ofrecieron trabajo como entrenador de caballos, reconociendo que su habilidad para sacar lo mejor de un animal iba más allá de recursos financieros. Aunque decidió quedarse en su propia tierra, comenzó a ofrecer servicios de consultoría y entrenamiento que mejoraron significativamente el ingreso de su familia. Rayo se convirtió en una pequeña celebridad local, pero más importante, vivió sus años restantes sabiendo que había corrido la carrera de su vida cuando más importaba. Esteban lo retiró de cualquier trabajo pesado después de la carrera, permitiendo que el viejo caballo pasara sus días pastando tranquilamente y recibiendo las visitas de admiradores, que venían a conocer al caballo que casi había vencido a un campeón. 3 años después, cuando Rayo finalmente sucumbió tranquilamente a la edad en el mismo pastizal donde había pasado los mejores años de su vida, tanto Canelo como Esteban estuvieron presentes para el funeral, simple pero emotivo. El respeto mutuo que había nacido en esa carrera se había convertido en una amistad duradera que enriqueció las vidas de ambos hombres. «¿Sabes lo que aprendí de esa carrera?», le preguntó Canelo a Esteban, mientras estaban parados junto a la tumba sencilla de Rayo. «¿Qué?», preguntó Esteban. «Aprendí que ganar no siempre se trata de cruzar la línea de meta primero. A veces se trata de correr con tal corazón y determinación que inspiras a otros a ser mejores de lo que pensaban que podían ser». Esteban asintió, acariciando la pequeña piedra que marcaba el lugar de descanso final de su compañero leal. «Rayo me enseñó que el valor real no se mide en dinero o trofeos. Se mide en la voluntad de darlo todo por algo en lo que crees». La historia de esa carrera se contó y recontó durante años en la región, convirtiéndose en leyenda local que padres contaban a hijos sobre la importancia del coraje, la determinación y el respeto mutuo. Pero para Canelo y Esteban, siempre sería mucho más que una historia. Sería el recuerdo de un día cuando 2 hombres y 2 caballos se encontraron en una pista de tierra y descubrieron que las mejores victorias a veces vienen disfrazadas de derrotas, y que los mejores competidores son aquellos que te hacen mejor persona al enfrentarlos al fin.